Apocalipsis, canto de esperanza, programa 10. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Seguimos con el Apocalipsis, canto de esperanza, de la doctora Ángeles Sánchez Arechaga. Seguimos en la segunda parte de este curso, en el cual se está tratando del reinado del anticristo y el proceso histórico que nos está llevando hacia el nuevo orden mundial, que es no es otra cosa que el gobierno mundial del anticristo. En un proceso histórico que ha tenido muchas fases, que la doctora nos trata de ir explicando de una forma pues lo más sintéticamente posible, porque es muy complicado y es muy extenso, y lo que yo sí recomiendo es que cada uno investigue por su lado. Ella nos da unas pistas y que cada uno pues busque y saque más información por su cuenta según el interés que tenga, obviamente. Por ejemplo, el tema que ella trata hoy de la historia reciente del sistema monetario mundial, cómo ha ido cambiando, las fases que ha tenido hasta donde nos están tratando de llevar a esta gran crisis actual. Quería empezar también leyéndoos el versículo 3 del capítulo 1 del Apocalipsis, que dice: dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. El tiempo estaba cerca ya hace 2000 años y ahora estamos en el fin de los últimos tiempos, cada vez con signos más claros y evidentes, y de esto se trata, de que a través de este curso podamos prepararnos debidamente para no ser engañados ni confundidos, como nos dirá Ángeles al final del vídeo de hoy. Como digo, vídeo número 10, que hoy titula de la siguiente manera: los vaivenes del poder mundial. Los vaivenes del poder mundial. Apocalipsis, canto de esperanza, Ángeles Sánchez Arechaga. Segunda parte. El reinado del anticristo, su gobierno y religión mundial. Capítulo 6. Los vaivenes del poder mundial. Todos los derechos reservados. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a retomar esta segunda parte del curso que dejamos pendiente la semana pasada, titulado El reinado del anticristo, su gobierno y religión mundial, con los diferentes subtítulos aplicados a cada capítulo, ¿verdad? Previamente, cuando comenzamos a dictar este curso Apocalipsis, canto de esperanza, el día 24 de junio, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, coincidiendo justamente esa misma fecha con el nacimiento de Juan Bautista, el precursor del Mesías, haciendo un repaso general en esa primera parte de la historia de la salvación, poniendo el acento fuerte en dos aspectos fundamentales de la misma: la parusía o segunda venida de Cristo y el juicio final. Para darle el marco o contexto adecuado a esta segunda parte que venimos desarrollando, ¿no es cierto? Y hemos visto hasta ahora, en esta segunda parte, los vaivenes del poder secreto que intrigan el mundo, conspirando contra el orden cristiano establecido por nuestro Señor Jesucristo, por medio de guerras, revoluciones y manipulaciones de todo género, utilizando para ello el poder político y económico. Hemos hecho también un repaso de las tres grandes revoluciones modernas generadas con el objeto del dominio universal: la Revolución Protestante, la Revolución Francesa, la Revolución Comunista Marxista. Hemos mencionado las dos primeras guerras mundiales para llegar así, con el hilo conductor de la historia,
a la cuarta y más audaz revolución, que es la que estamos definiendo, llamada, como ya hemos dicho, nuevo orden mundial, nueva era de Acuario o humanismo cósmico. Pero aquí podríamos darle también otro nombre, sin temor a equivocarnos. Tercera Guerra Mundial. Aunque de hecho, muy diferente a las guerras convencionales que hemos conocido hasta ahora. Y si bien sabemos que esta Tercera Guerra Mundial destaca en lo que sería su parte operativa por poseer armamento bélico de carácter nuclear, en su parte estratégica tiene una característica muy particular. Se inicia de un modo silencioso. Es como si fuera una guerra en dos partes. Una química o bacteriológica y una nuclear o atómica. Este es un punto muy sensible que conviene por el momento dejarlo en pausa. Así pues, ese poder secreto, mucho más secreto, detrás de todos los poderes secretos, tal como lo ha definido el padre Castellani en su informe de 1962 y que hemos citado en la clase número 9, que intriga por medio del dinero y del poder político, que conspira mundialmente, podríamos completarlo ahora con otro informe, esta vez de un autor norteamericano llamado Alan Jones, de su obra Cómo funciona realmente el mundo, para continuar hilvanando los hilos de este poder mundial. Dejando atrás entonces el informe del padre Castellani de 1962, nos situamos ahora 10 años más adelante, o sea, en la década de los 80. Para señalar un hecho clave dentro de este entramado sociopolítico, económico, religioso mundial, o dicho de otro modo, dentro de la geopolítica de la historia. Veamos cuál es este hecho clave. Después de 1971, comienza diciendo este nuevo informe, la Casa Blanca, bajo el eficaz control de Henry Kissinger, inició una política con el fin de controlar las economías de las naciones y reducir sus poblaciones, en lugar de facilitarles la transferencia tecnológica y el desarrollo industrial. La estrategia consistió en forzar la suba del precio del petróleo mundial cartelizado aproximadamente unas 4 veces, recuperar las ganancias árabes depositándolas en los bancos centrales ingleses y norteamericanos y prestarlos al tercer mundo con el objeto de adquirir el control sobre esos países. Con ese fin, el grupo Bilderberg, integrado por los iniciados políticos y financieros más prominentes del mundo, llamado también el Club Bilderberg, se reunió en Suecia en mayo de 1973 para tratar el tema de cómo manejar la avalancha de dólares petroleros que se vendría. Entre los participantes se contaban Kissinger,
George Val, David Rockefeller y otros. En octubre de ese mismo año estalló la guerra del Yom Kippur, con la invasión de Siria y Egipto a Israel. Los norteamericanos apoyaban a Israel, mientras los ingleses se mantenían discretamente neutrales. Muy estratégico. Kissinger puso en práctica su diplomacia de idas y venidas entre los participantes para asegurarse de que la guerra se atuviera al plan preparado con anterioridad en Suecia. Esta es la gente que arma y desarma guerras, que levanta o voltea un país, hace próspera una economía o la destruye según cómo le convenga al plan de dominio universal. Y según los recursos naturales y las riquezas que tenga cada país, ¿sí?, para lo que hace a su conveniencia. Continuamos diciendo, los países árabes de la OPEC, es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, impusieron un embargo a todos los embarques de petróleo con destino a Estados Unidos y Europa continental, pero no a Inglaterra. Y empezaron a subir el precio, que se multiplicó para fines de ese año por el factor de 4 programado. ¿Sí? Estamos hablando de finales de 1973. Nixon, que para entonces se ahogaba en el escándalo Watergate, trató de que el Tesoro de los Estados Unidos encontrara un medio de obligar a los árabes a reducir sus precios, pero se vio rechazado y se le aconsejó apoyar el reciclaje de los dólares petroleros a los precios actuales, es decir, de esa época. Nixon, que no le quedaba otro remedio, estuvo de acuerdo y aceptó el pedido. La gran masa de los petrodólares se repartió entre la compra de la deuda por parte del gobierno de los Estados Unidos y en las cuentas de depósito en el Chase Manhattan, el Citibank y otros. De allí los petrodólares fueron prestados al tercer mundo, que de otro modo no tenía cómo comprar el combustible que necesitaba para sobrevivir. Por lo que muchos de estos países quedaron esclavizados por los banqueros y forzados a seguir las órdenes de estos en cuanto a cómo ser gobernados. Muchos podemos ya ir concluyendo cuáles son esos países, según donde viva cada uno. Aquí podríamos también citar a otro autor, Engdahl, de su obra Un siglo de guerras, porque nos aporta una gran cantidad de siniestros detalles adicionales, al cual autor lo cita a su vez Alan Jones en la mencionada obra Cómo funciona realmente el mundo. El próximo acontecimiento que golpeó a la economía del mundo fue el movimiento verde, o como se le conoce en Estados Unidos, el ambientalismo, es decir, la ofensiva ecológica. Fue este uno de los acontecimientos naturales y espontáneos que ocurren en la historia
como sería la colisión de un asteroide, no es nada probable, porque el movimiento, a la vez que limitaba el crecimiento industrial y respondía a amenazas ambientalistas, fue orquestado por los mismos intereses petroleros y financieros angloamericanos que produjeron la crisis del petróleo. ¿Pero por qué? Continuamos y encontraremos la respuesta. Por ejemplo, Robert Anderson, director del Atlantic Oil y a su vez participante del grupo Bilderberg, ayudó a financiar Amigos de la Tierra. Fíjense, ¿no es cierto? Amigos de la Tierra, la Carta de la Tierra. Esta entidad, Amigos de la Tierra, entre otras cosas, ayudó a provocar la caída del gobierno australiano del entonces Gough Whitlam, con el objeto de detener un contrato de ese país que iba a suministrar uranio al Japón para su programa de energía nuclear. Anderson también creó el Instituto Aspen, que trabajó con toda diligencia a fin de frenar el programa de energía nuclear que se desarrollaba en Estados Unidos. El directorio del instituto estaba integrado casi en su totalidad por miembros de los directorios de las 7 hermanas, nombre con el que se denomina al monopolio petrolero. Otro actor fue la Fundación Ford, cuyos operativos se extendían hasta el interior de Alemania, con el objeto de interrumpir el intento de esta por lograr independencia energética a través del poder nuclear. En ese momento estaba representada esta fundación por McGeorge Blundy. Pero, ¿a qué se debía el esfuerzo por reducir el crecimiento industrial? Engel, el autor de Un siglo de guerras, dice que a mediados de los años 70 los funcionarios norteamericanos declaraban abiertamente en las conferencias de prensa ser neomalthusianos. Malthus, dice Engel, fue un clérigo inglés que en 1798 escribió un ensayo donde sostenía que las poblaciones humanas se agrandaban geométricamente, mientras que sus medios de subsistencia lo hacían linealmente. De ahí se colegía que había que limitar las poblaciones. Y si fuera necesario, y atención con lo que ahora voy a citar, los gobiernos deberían mejorar las operaciones de la naturaleza a fin de producir la mortandad requerida. Mejorar las operaciones de la naturaleza. ¿No será manipularla a fin de producir la mortandad requerida? En concordancia con esa pseudociencia malthusiana, en abril de 1974, Henry Kissinger presentó el memorándum de estudio clasificado 200 del Consejo de Seguridad Nacional, también conocido como el informe Kissinger, dirigido a los altos funcionarios de Washington. Este informe definía un programa orientado a la reducción de la población en los países del tercer mundo
poseedores de materias primas requeridas, ya que al aspirar a un mejor nivel de vida, las poblaciones en crecimiento dan lugar al alza de precios de dichos productos. Kissinger nombró 13 países como blanco del control de la población. Entre estos, a Brasil, India, Egipto, México, Etiopía, Colombia, Argentina, Chile y otros. Ahora, ¿cuál era la razón verdadera que lo llevaba a hacer el papel de Dios en esta forma? Aquí cabe aclarar algo que de alguna manera responde esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la verdadera razón de llevar a Kissinger a hacer el papel de Dios? Que en realidad no es el único. Porque este nuevo orden mundial tiene muchos actores y está representado por varios países. Todos ellos tienen la misma pretensión, un nuevo orden, ¿sí? Pero no en todo se ponen de acuerdo en cuanto a la forma de llevar adelante ese nuevo orden, porque hay diferentes intereses. Además, como cada uno quiere ser líder de ese nuevo orden, ser cabeza, entre ellos mismos, además de no ponerse de acuerdo, se traicionan. Porque hay que entender fundamentalmente que el poder no tiene amigos, tiene cómplices, o en última instancia tiene socios, ¿sí? Y es así que no solo intrigan contra aquellos a quienes quieren o reducir o someter, sino que intrigan entre ellos mismos, disputándose precisamente el liderazgo del nuevo orden mundial. Esa es un poco la razón por la cual, en este caso, Kissinger quiere hacer el papel de Dios. Continuaremos ahora explicando un poco más esto que venimos exponiendo, ¿sí? De toda esta orden del petrodólar y de cómo han estado manipulando las economías mundiales. Este nuevo orden del petrodólar siguió adelante durante el resto de la década del 70, pero no sin la identificación y resistencia de los más perjudicados y la supresión, a su vez, de esa resistencia por parte de las élites de petroleros y banqueros. La mayor parte del tercer mundo, incluidas la casi totalidad de Sudamérica, África y la región sur de Asia, al no poder costear el petróleo que necesitaba, constató que no solamente se había detenido su desarrollo industrial, sino que se habían reducido también las compras de alimentos y el hambre los amenazaba. Algo muy similar a lo que ya vemos venir en la actualidad.
Los niveles de vida estaban lejos de seguir el crecimiento indicado en ese entonces, durante los años 50 y 60, y muchos de estos países retrocedían al estado de subsistencia. Una palabra que hay que tener muy en cuenta, porque todo se repite en la historia. Y sobre todo porque forma parte de los planes del nuevo orden mundial. Una coalición de países no alineados entonces intentó zafarse de esta trampa y tratar en forma independiente con la OPEC. O sea, con esta organización de países distribuidores de petróleo, con la ayuda de países centroeuropeos deseosos de cooperar, entre los cuales se contaban Italia y Alemania Occidental. Sin embargo, Kissinger y compañía lograron aislarlos y apartarlos uno por uno. A Bonn se lo amenazó si persistía con la retirada de las tropas norteamericanas y se echó atrás. Acto seguido, Italia hizo lo mismo. A su vez, en la India, Indira Gandhi se enfrentaba a defecciones políticas y a un nuevo partido de oposición, perdiendo las elecciones siguientes. Uno de los líderes de la coalición, la señora Bandara Naik de Sri Lanka, se encontró con una ola de paros y disturbios orquestados por un partido troquista, con vínculos íntimos con los servicios de inteligencia angloamericanos, y fue obligada a renunciar. Kissinger y compañía se mantuvieron momentáneamente en ascenso y a la cabeza. ¿Ven esto que les vengo explicando? Estas intrigas y conspiraciones entre ellos mismos, entre otras cosas. En 1978, la Comunidad Europea, liderada por Alemania y Francia, sentó las bases para el sistema monetario europeo debido a sus desacuerdos con los norteamericanos. La Comunidad Europea y el sistema monetario europeo buscaron vínculos independientes con los países árabes, ofreciéndoles ayuda para el establecimiento de sus instalaciones de energía nuclear y otras tecnologías a cambio de convenios a largo plazo para la provisión de petróleo. A cada paso, Londres se opuso a estos intentos, se negó a unirse a cooperar con el sistema monetario europeo y resolvió que la situación exigía nuevas sacudidas a fin de asegurar la continuidad de la primacía del sistema del petrodólar, que a ellos les daba una ventaja enorme, a estas cabezas, porque el nuevo orden mundial tiene muchos actores, pero tiene 3 cabezas principales. Esta vez el presidente Carter, a instancias de los asesores George Val y Brzezinski, suspendió el apoyo de Estados Unidos al Shah de Irán, quien se encontraba negociando con los países de la Comunidad Europea la adquisición de plantas de energía nuclear para poder abastecerse de la propia energía. Estados Unidos transfirió ese apoyo al fundamentalista islámico Ayatollah Khomeini y se montó un golpe de Estado que depuso al Shah de Irán, el mismo a quien la CIA y las fuerzas de inteligencia afines 25 años atrás habían instalado en el poder por medio de otro golpe de Estado.
Intrigantes, ¿verdad? El régimen de Khomeini canceló los planes de desarrollo nuclear e interrumpió las exportaciones de petróleo al mundo. Los precios mundiales treparon aproximadamente a $40 por barril, poniendo en marcha la segunda gran sacudida del petróleo de los años 70. Y acá viene un dato muy interesante. Acto seguido, el presidente Carter designó, a su vez, presidente de la Reserva Federal, verdadero gobierno de Estados Unidos, a Paul Volcker, que fuera en 1971 el arquitecto de Nixon en el cierre de la ventana del oro. Ahora vamos a explicar qué significa esta expresión, el cierre de la ventana del oro. En ese momento, el oro cambiaba de manos aproximadamente de $400 por onza y el precio subía velozmente, con el objeto de impedir que el mundo se deshiciera de sus dólares para comprar oro y a fin de restaurar el dólar a su estado de posguerra como la divisa más solicitada del mundo. Fíjense, ¿no? Antiguamente todos los países respaldaban su moneda en oro, que lo tenían depositado en sus bancos centrales, ¿sí? Según la cantidad de oro que cada país tenía como reserva, era lo que respaldaba la validez o la fortaleza de su moneda. Pero esto aquí que estos muchachos del club se las ingeniaron para conseguir que cada gobierno dejara este respaldo de manera fiduciaria y valoraran su economía o respaldaran, mejor dicho, su moneda por medio de la producción, del consumo, del desarrollo de una economía sana, que todo eso es cierto, está muy bien. Pero no le dijeron toda la verdad. Les hicieron creer parte de ella. Esto me hace acordar a la tentación del paraíso, ¿no es cierto?, del comienzo. Satanás no le mintió a Adán y Eva, pero no le dijo toda la verdad. Y por eso cayeron. Así pues, las economías mundiales quedaron realmente desprotegidas. Y estos señores se hicieron de todo el oro y son los que determinan los precios, etc. Volviendo al informe, Paul Volcker empezó a elevar las tasas de interés que llegaron a un increíble 20% en pocas semanas. Los precios del oro entonces alcanzaron su punto más alto en aproximadamente $800 la onza, el doble de los 400, aunque luego volvieron a sus niveles habituales. Las tasas de interés se mantuvieron altas por un lapso para bajar paulatinamente a lo largo de varios años hasta niveles más normales. Momentáneamente, una vez más, el establishment angloamericano había ganado. Como podrán apreciar, esto es como una especie de pulseada, ¿no es cierto? Cosa que están haciendo igualmente ahora. Esta competencia feroz por el poder que nos tienen a todos los países de Sudamérica
en esta encrucijada, ¿sí? Con las economías, algunas quebradas, otras en riesgo, manipulando los precios de las divisas, de los commodities, porque todos tienen que seguir un plan que está perfectamente delineado y orquestado. No hay ningún presidente que sea dueño de su casa. Todos son empleados del establishment. ¿Sí? O se someten o lo someten. Concluyendo entonces este informe, en el tercer mundo, no solamente la adquisición de plantas de energía nuclear era impensable, sino que la misma supervivencia se hacía incierta. Y ahora estamos en el mismo punto. A esos países se los había engañado, haciéndoles aceptar contratos a tasas de interés flotantes sobre sus préstamos en eurodólares. Y como ya no tenían el respaldo del oro, y estas tasas de interés habían salido fuera de su alcance. Los costos del petróleo se elevaron a 140%, después de la sacudida del petróleo de Irán. Y el mismo dólar norteamericano, requerido obligatoriamente para las compras de petróleo, resultaba cada vez más caro con relación a otras divisas. Una gran proporción del tercer mundo quedó enseguida en bancarrota. Los banqueros angloamericanos, con gran magnanimidad, acordaron reprogramar la deuda que se les debía, a condición de que los países objetos de sus designios accedieran a aceptar los términos estipulados por el Fondo Monetario Internacional respecto a sus futuras operaciones económicas. De esta forma, el fondo se transformó en el agente recaudador de los grandes bancos. Engel, el autor de Un siglo de guerras, aporta muchos detalles en relación a este asunto, a la vez que presenta nombres tan conocidos como George Shultz, Henry Kissinger, ya citado, y también Citicorp, Jess Manhattan, Lloyd Van, entre otros. Los términos del Fondo Monetario Internacional, el FMI, eran uniformemente maltusianos hasta la médula. Para el año 1987, el monto que se adeudaba en capital e intereses sumaba un total de aproximadamente 1.3 trillones de dólares. Suma esta prácticamente imposible de devolver alguna vez, incluso bajo las condiciones de una sana economía. He ahí, mis queridos amigos, el núcleo central de lo que podemos denominar con total claridad la deuda eterna. Ya no es una deuda externa de países que adquieren préstamos, sino la deuda eterna, porque es impagable. Y es así porque así está programado. No es que esta gente sea buena y nos preste dinero, ¿sí? Y como no podemos pagar, nos refinancian y nos dan un montón de beneficios. No, no, no. Ellos cambian la deuda por recursos naturales, por territorio. Es una lucha geopolítica por conquistar. Son los conquistadores del mundo, ¿sí? Ambición que han tenido todos los hombres en todos los tiempos. Pero ahora llegamos al nuestro, ¿sí? Y por eso estamos haciendo
todo este desarrollo, toda esta exposición. Y como concluye este autor, Engel, un siglo de guerras, termina su obra echando un vistazo breve pero fascinante a los años de Reagan y Bush, con sus déficits masivos, rescates financieros de las sociedades de ahorro y préstamo inmobiliario, adquisiciones amañadas de empresas, etc. Cerrando con el episodio de Saddam Hussein, sobre el que seguramente se seguirá escribiendo mucho, más de lo que ya se ha hecho, a medida que los historiadores vayan develando cada vez mayor número de hechos. Con todo, el autor señala algunas de las presiones económicas ejercidas por este poder mundial sobre Irak, después de la negativa de Saddam Hussein, que se negó a desnacionalizar el petróleo de su país. Presiones que condujeron a la guerra del Golfo y a la destrucción de la infraestructura iraquí, incluido su sistema ferroviario. Recuerdan que habíamos señalado en capítulos anteriores que la denominación Nuevo Orden dada por Bush, padre, había tenido no solo la denominación, sino lo que vendría a ser este plan de dominio universal de nuestro tiempo en la guerra del Golfo, había dado inicio. Bien. Todo esto que acabamos de señalar, de citar, procede, como dijimos, de la obra Cómo funciona realmente el mundo, de Alan Jones, editorial Segunda Independencia, traducido al español, de sus páginas de 10 a 15. Y acá quisiera hacer también una pequeña aclaración que me parece sumamente importante. Bien, en realidad habría dos aspectos que querría señalar para concluir. Uno se relaciona con el bloque llamado el establishment angloamericano, que está compuesto por tres naciones. Vendría a ser el bloque más fuerte, por lo menos durante mucho tiempo. Estados Unidos, Inglaterra e Israel, que con sus políticas, como hemos venido observando, han logrado hasta el momento mantener la hegemonía del dólar como moneda de denominación mundial, aunque esto último ya está en franca desmejoría. Pronto ya no habrá una hegemonía del dólar en el mundo. Y por su parte, el denominado Mercado Común Europeo o Comunidad Económica Europea se creó precisamente en su tiempo histórico para competir con este imperio anglosajón o angloamericano y disputarse también el liderazgo mundial. Y entonces crearon su propia moneda, el euro. Pero este aquí que esta moneda no es una moneda fiduciaria, porque no tiene un respaldo que la sustente, un respaldo de algo imperecedero como es el oro, por ejemplo, en cuanto a valor, ¿no es cierto? Entonces era muy pequeña la Comunidad Económica Europea, pero con el tiempo se sumaron países y en la actualidad, con ocasión
de esta contienda bélica, Rusia, Ucrania, más de lo mismo en esta pugna por el poder, en algunos casos también por conservar culturas, costumbres, en fin, hay un poco de todo. La OTAN ha salido a reclutar cuantos más países fuese posible para que su bloque sea mayoritario. Y fíjense qué curioso, muchos de los miembros de la Comunidad Europea, creada para competir contra el imperio angloamericano, ahora están alineadas con él, unidos de alguna manera, aunque sea, como decía el padre Castellani, por las colas, como las zorras de Sansón. Muchos lo harán por sus propios intereses geopolíticos y otros porque no tienen más remedio que someterse al que tiene el mayor poder. El otro aspecto que quería señalar refiere a una observación que se hizo de que el curso era muy interesante, pero que era muy denso y que para poder seguirlo necesitaban un resumen del Apocalipsis, una síntesis. Ante todo voy a aclarar que denso refiere a algo que tiene mucho contenido, y este curso tiene mucho contenido. Precisamente porque es un curso de formación, ¿sí? Y estamos refiriendo además el libro del Apocalipsis, que resume y recapitula toda la historia de la salvación, que va uniendo principio-fin desde el Génesis, pasando por todo el hilo conductor histórico, que desemboca en esto que estamos precisamente refiriendo ahora, en esta parte del curso, el reinado del anticristo, su gobierno y religión mundial. Previo a la parucía del Señor, precisamente para evitar que se confundan de Mesías. Muchas son las personas que, ante temas profundos y con mucho contenido, prefieren una síntesis, un resumen, algo simplificado y aquí ahora. Y esto no es posible, por lo menos no en esto que se refiere a la historia de la salvación y el punto más capital, el misterio de iniquidad, el anticristo, la clave metafísica de la historia, que viene nada más ni nada menos que a usurpar el lugar de Cristo. Entonces, se hace muy necesario precisamente hacer todo este recorrido que venimos haciendo en las diferentes clases desde que comenzó este curso. No podemos vivir alienados con la síntesis. Así es como estamos, así nos va. Yo no puedo faltar a mi responsabilidad de enseñar estas cosas que, como dijo alguien también en otro de los comentarios muy bien expresado, que nadie enseña resumiendo una historia tan delicada como la que nos lleva a definir a la clave metafísica de la historia de la salvación. Espero que nadie se ofenda por esta explicación, más bien apelo a la comprensión. Y por último, bueno, cada uno es libre de seguir el curso o no,
pero yo no puedo faltar a mi deber, porque debería dar cuentas a Dios en todo caso, ¿sí? Si por no enseñar debidamente todo esto, muchos se postren ante el emperador plebeyo creyéndolo el verdadero Mesías. Bien, vamos a dejar aquí la clase de hoy, luego vamos a continuar ya con la última parte de esta segunda del curso. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.